Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga. El día de hoy, antes de comenzar con esta parte del estudio que estamos llevando acerca de las llaves del crecimiento espiritual, voy a pedir la dirección del Señor para que nos ayude a poder llevar este tema y que sea de beneficio para todos. Padre amado, gracias por este momento hermoso que nos da, Señor, de estar aquí reunidos con el ánimo, Señor, de aprender, de estudiar juntos con nuestros hermanos, Señor, este tema tan importante para nosotros que es crecer espiritualmente para tu gloria. Permítenos, Señor, que todo lo que hagamos y que todo lo que mostremos el día de hoy pueda ser de beneficio para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Anteriormente, hermanos, describimos a la Biblia, la palabra de Dios, como la llave maestra para abrir toda la casa del crecimiento espiritual. También abordamos a la obediencia como la llave de las habitaciones de los criados. Y con la obediencia, tratemos de recordar que en esa obediencia es donde los creyentes podemos tener gracia de parte de Dios al concedernos privilegios, pero también responsabilidades que producen el deleite en el crecimiento espiritual. Por otro lado, hermanos, en sesiones anteriores, en este estudio de la palabra, los domingos anteriores, estudiamos que la llenura del Espíritu Santo podemos verla como otra llave para el crecimiento espiritual. También abordamos la importancia que tiene la confesión de pecados como una llave clave para el crecimiento en Cristo. Esa confesión de pecados es necesaria para poder crecer espiritualmente y no quedarnos estáticos en la obra del Señor. Por otro lado, siguiendo el estudio que hemos estado teniendo, revisamos a la luz de la palabra de cómo el amor y la oración, así como lo vimos con el hermano Noel domingo pasado, también son las llaves importantes que los cristianos tenemos para crecer espiritualmente en nuestra relación con Dios. El día de hoy continuaremos con la llave que da tranquilidad para este crecimiento espiritual. Y esta llave es presentada por el pastor que de Dios goce, John Fullerton MacArthur, en su libro Las llaves del crecimiento espiritual, como la llave de la esperanza. Y él menciona en su apartado ahí como subtítulo en esta llave de la esperanza, que es la apertura del cofre de la esperanza en Dios. Vamos a observar, hermanos, de cómo la esperanza en Cristo nos da esa tranquilidad y permite que nuestras almas puedan perseverar hasta el fin con la recompensa en Cristo. La esperanza es la apertura del cofre en Cristo, como menciona el pastor. Esperanza es una de las palabras más importantes del vocabulario cristiano. En 1 Corintios 13:13, Pablo nos presenta un trío de virtudes entre las cuales se halla la esperanza. Tener una esperanza vigorosa es un aspecto decisivo para la madurez espiritual, hermanos. Recuerden en esa frase, en ese versículo de 1 Corintios 13:13, Pablo menciona la fe, la esperanza y el amor. Es un trío de virtudes especiales y la esperanza es un aspecto decisivo para nuestra madurez en Cristo. El término esperanza en sí brilla como la luz en las tinieblas. Cuando hablamos de esperanza, se nos ilumina el espectro. Con solo decir esperanza, hermanos, cuando hablamos de esa, es una palabra tan hermosa, ¿verdad? Hay personas, hay hermanas que se llaman Esperanza, ¿verdad? Tienen un nombre de esperanza. Y ese nombre, cuando se pronuncia ese nombre y se escucha el nombre de Esperanza, es como una luz en medio de las tinieblas, es algo hermoso. También se menciona que es como el gozo en medio de las tristezas. También la esperanza es la vida en comparación con la muerte.
Cuando hablamos de esperanza, nos trasladamos a ese contexto, ¿verdad? O a esa interposición entre la vida en comparación con la muerte. Sin embargo, lamentablemente, muchos se aferran a falsas esperanzas. Se apoyan en cosas inútiles para su seguridad. Por lo general, en sus propias buenas obras o en una interpretación errónea de la benevolencia divina. Otros esperan fútilmente en las riquezas de este mundo. Esa es la esperanza para algunos, las riquezas de este mundo. Y otros aún, hermanos, tal vez den por sentado que obtendrán el cielo como una esperanza natural, previendo una vida feliz después de la muerte. Pero realmente, para los que estamos en Cristo, sin Jesús, tal esperanza carece de fundamento. Cualquier otra esperanza que el mundo nos presenta, sin Cristo, sin Jesús, carece de fundamento. Y es que las Escrituras dicen esto al respecto. En Job 27:8 podemos observar que menciona: ¿por qué? ¿Cuál es la esperanza del impío cuando Dios le quitara la vida? Vemos entonces el impío que no tiene a Cristo, que no tiene a Jesús en su corazón. ¿Cuál es la esperanza que tiene? Llega la muerte y hasta ahí se acaba la esperanza. Si sus esperanzas son su riqueza, su vida de diversión, la temporalidad que tienen, no tienen esperanza en el más allá. Pero los que estamos en Jesús, verdaderamente tenemos el fundamento de la esperanza. En otras palabras, hermanos, estas personas que andan por la vida sin esa esperanza, no poseen una esperanza real, porque toda la esperanza que tienen son en cosas pasajeras. La Biblia explica que todo el mundo pagano está sin esperanza y sin Dios. Eso lo vemos en Efesios 2:12. Ahora consideremos, el pastor MacArthur también menciona ahí en su apartado, que consideremos algunas filosofías paganas del tiempo de Pablo y entenderemos inmediatamente por qué estaba hablando acerca de esto. Algunos creían que el alma nuestra, está prisionera temporalmente dentro del cuerpo. Un día lo abandonaría al dar el último suspiro a través de una herida abierta o una herida mortal. Por ahí se iría el alma de las personas. Eso es lo que creían algunos filósofos. Entonces el alma entraría en el Hades, al sepulcro o mundo de las sombras, para pasar a la eternidad lamentando su existencia sin consuelo de ninguna clase. Ahí andan rodando en el Hades, así como algunos lo pintan. También el poeta griego Teognis dijo lo siguiente: en mi juventud me regocijo en la diversión. Ya permaneceré bastante tiempo debajo de la tierra, tan mudo como una piedra, sin ver el sol que tanto amo. Aún siendo un buen hombre como soy, no veré nada jamás. Es decir, esa era la filosofía del mundo, ¿verdad? Se divierten en esta tierra y en esta vida, porque para ellos no hay nada más, no hay cielo, no hay eternidad. A eso se llama desesperanza, no esperanza. Una desesperanza sin Dios. Incluso hoy día, hermanos, vemos a muchas personas en el mundo que viven sin esperanza, gozando el día a día como que no hay nada más. Y no podemos sino sentir compasión por ellas. Han de conocer ustedes, hermanos, personas, amigos, colegas, personas que están a su alrededor, que no están en Cristo, que no tienen a Cristo en su corazón y que andan por la vida sin esperanza. La desesperanza, es decir, que no tienen esperanza, es una de las razones por las cuales los hombres conciben tantas religiones falsas. Y es el caldo de cultivo para poder suspirar y spin-off, ¿verdad? Resaltar algunos momentos de esas religiones falsas. La gente necesita algún tipo de expectativa
para el futuro a fin de sobrevivir en el presente. Algunas personas se engañan a sí mismas con falsas esperanzas y otras se evaden mediante las drogas, el alcohol y otras diversiones que les dan regocijo temporal con esa falsa esperanza. Todo ello porque una vida sin esperanza realmente no merece la pena. Nos vamos a Romanos 8:24 y ahí vemos que se refiere a esta cuestión de la esperanza en lo concerniente a los cristianos. Y dice: en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Este versículo, hermanos, sugiere que muchos elementos de nuestra salvación tendrán un cumplimiento futuro. La salvación plena es una expectativa para el porvenir. Lo que vemos hoy es una esperanza fugaz, pero la esperanza nuestra en Cristo está en el futuro, en el porvenir. Aunque sería imposible empezar a investigar siquiera todo lo que la Biblia dice acerca de la esperanza, vamos a considerar algunas de las afirmaciones generales expuestas por el pastor MacArthur en esta parte del libro, pero que también con una adaptación a manera de investigación, ¿verdad?, literal de lo que dice la Biblia, traemos a ustedes el día de hoy. Primeramente, hermanos, las Escrituras enseñan que nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios y solamente en Él. Tenemos que dejarlo claro hoy para los cristianos, los que estamos en Cristo, los creyentes de una iglesia verdadera, que nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios y solamente en Él, no en cosas terrenales, no en partidos políticos, no en situaciones de entretenimiento, no en falsas religiones o en falsas expectativas, solamente en Cristo. El único lugar seguro para la esperanza se encuentra en nuestro Señor. En el Salmo 43:5 leemos de esa tranquilidad en la esperanza para nuestra alma. Dice el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación y Dios mío. Ahí está nuestra esperanza. Estamos seguros, hermanos, todos tenemos aflicciones, tribulaciones, problemas, y en algún momento de desesperanza podemos decaer nuestra alma y ser sucumbidos por esa desesperanza. Pero el salmista nos recuerda ahí de que por qué nos abatimos en nuestra alma si tenemos que esperar en Dios. La Biblia también nos dice que la esperanza es un don de la gracia de Dios. El mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios Padre, nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Eso lo vemos en 2 Tesalonicenses 2:16. Dios le concede al hombre esperanza, confianza y seguridad para el futuro, si éste acepta su regalo. ¿Y de qué manera recibo semejante regalo de esa esperanza en Cristo? Podemos preguntarnos todos, ¿cómo recibimos esa esperanza, esa confianza, esa seguridad del futuro? La Biblia nos dice que recibimos la esperanza por medio de las Escrituras. Vemos Romanos 15:4, donde el apóstol menciona: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando usted lee, hermanos, cuando todos leemos, comprendemos y creemos en la palabra de Dios, entonces tenemos y viene la esperanza. La esperanza no es algo automático.
Con solo venir a Cristo y estar como creyente, como hablábamos al principio de este estudio, tenemos fe en nuestra salvación y somos creyentes verdaderos porque Cristo nos llamó. Estamos seguros de eso. Pero tenemos que crecer en el crecimiento espiritual, en esta vida espiritual, y solo lo hacemos cuando tenemos esperanza. Y esa esperanza viene a través de la lectura, de la comprensión y de creer en la palabra de Dios. No es automático con venir a Cristo, sino que hay que crecer espiritualmente con esa esperanza puesta en primer lugar que viene de la palabra del Señor. Si no cree en el libro, en nuestro libro sagrado, estaremos hambrientos de esperanza. Y si queremos tener seguridad para el futuro, debemos de confiar en su palabra. Entonces, automáticamente vemos ahí, de una manera relacionada, que la esperanza en Cristo y ese crecimiento en esperanza para un crecimiento espiritual viene de creer, de confiar, de comprender y leer, obviamente, la palabra del Señor. Entre más leamos, entre más comprendamos, entre más estudiemos la palabra de Dios, más esperanza encontraremos y más crecimiento espiritual vamos a tener. Hay otra cosa que se puede decir acerca de la esperanza. Y en ese sentido el pastor MacArthur dice lo siguiente, que está garantizada por la resurrección de Cristo. Si Dios hubiera dicho solamente lo siguiente, puedes confiar en mí por la muerte y yo haré que la atravieses, eso habría sido suficiente, porque está en la palabra. Pero tenemos una esperanza aún más fuerte cuando vemos que Cristo murió y resucitó. Él ha vencido la muerte. Y lo vemos en 1 Pedro 1:3, donde él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si solo dijera la palabra del Señor, ¿verdad? Que podemos confiar en la muerte y esperar en Cristo, fuera suficiente incluso para nosotros los cristianos que estamos creyendo en la fe en Cristo. Pero tenemos, hermanos, tenemos que entender acá que tenemos algo más que la muerte. Tenemos a la resurrección y esa resurrección nos da una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El Espíritu también confirma y además esa esperanza que esa esperanza está en nosotros. Dice en Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Vemos cómo el Espíritu también contribuye para que esa esperanza viva surja en nosotros. Uno de los ministerios y las ocupaciones del Espíritu Santo, podríamos llamarlo, es convencer a cada creyente de que tiene esperanza en el futuro. Tal conocimiento actúa como una defensa extraordinaria contra Satanás. Es decir, día a día, hermanos, nos enfrentamos a retos, desafíos, problemas, decisiones. Y solo a través del Espíritu Santo, solo a través de esa persona divina que anda ahí con nosotros del Espíritu Santo, es donde tenemos segura la esperanza y estamos luchando extraordinariamente contra Satanás y la desesperanza que quiere ponernos. Estamos claros que Satanás y sus espíritus diabólicos, hermanos, tratan de zarandearnos todos los días, y especialmente en eso que está por venir, en ese futuro que no conocemos, en esa intención del más allá. Es algo que Satanás y sus asistentes tratan de estropearnos, confundirnos, porque nos quieren dar desesperanza. Quieren que quitemos la esperanza que tenemos en Cristo.
Sin esperanza podríamos empezar a sentirnos sacudidos, pero ella nos detiene. Fíjense bien, la esperanza nos detiene y nos defiende contra el diablo y sus mentiras. En 1 Tesalonicenses 5:8, Pablo hace referencia a la esperanza de salvación como el yelmo. Satanás viene a nosotros como una gran espada y quiere partir por la mitad nuestra confianza. Así actúa Satanás. Pero cuando recordamos que el Espíritu de Dios nos ha confirmado su misericordioso don de la esperanza, mediante la resurrección de Cristo, la espada del diablo rebota en nuestro pecho que está con el yelmo puesto sin llegar a dañarnos. Es decir, hermanos, que día tras día el maligno trata de dañarnos con la desesperanza y quitar esa confianza y seguridad que tenemos en Dios. Esa es la lucha que tenemos los creyentes. Este estudio, y quiero hacer un paréntesis acá, este estudio, hermanos, está destinado para nosotros, los creyentes. El inconverso, el que no está en Cristo, el que no tiene a Dios en su corazón y que no ha venido a los pies de Cristo, hermanos, no va a entender esto. Los que entendemos que necesitamos crecer espiritualmente somos nosotros, los que Dios ha puesto en su rebaño. Permítame señalar también, hermanos, algo más en cuanto a la esperanza, también acudiendo ahí a lo que menciona el pastor MacArthur en su libro, que la esperanza esta ha de ser continua. Y es que entre muchos pasajes que nos hablan de ello, se encuentra también Salmo 71:14. Y dice: mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Está claro que cuando el salmista menciona ahí, esperaré, es porque tiene confianza. Y la esperanza está relacionada a esperar. Otra maravillosa cosa acerca de la esperanza es que proporciona gozo. También en los Salmos, en el Salmo 146:5, dice lo siguiente: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Por qué se sentirá feliz el salmista? Definitivamente, hermanos, como dice el Salmo, porque la esperanza produce gozo. Cuando usted sabe con seguridad, con confianza, que hay un reino celestial, que hay una vida eterna, que hay un porvenir divino para nosotros, realmente eso produce gozo. Y eso es lo que el salmista está tratando de decir ahí. Además, la esperanza nos quita el miedo a la muerte. Yo no sé ustedes, hermanos, pero quiero manifestar eso y ser diligente con ustedes hoy, el día, conmigo especialmente. ¿Ya? Cuando tenemos esperanza, nos quita el miedo incluso de la muerte. Porque naturalmente, como humanos, ¿verdad?, tenemos miedo a la muerte. Pero cuando estamos en Cristo y estamos creciendo espiritualmente a través de la esperanza, confianza y seguridad de un futuro divino para nosotros en la eternidad, la muerte es algo más, es un paso más. No es que deseamos la muerte, ¿verdad? No estamos deseando la muerte, pero la aceptamos de una manera segura y esperando en Dios que tenemos un porvenir eterno con Él. Esa es una de las condiciones que cambian nuestra perspectiva cuando estamos en crecimiento espiritual. Pero cuando venimos a Cristo y estamos solamente como un creyente normal, todavía le tenemos miedo a la muerte. El miedo a la muerte se va quitando, hermanos, a medida que crecemos y entendemos lo que hay para nosotros en el más allá. Cuando esperamos verdaderamente en Dios y confiamos en nuestro Señor Jesucristo, no tenemos nada que temer. Colosenses 1:5 hace referencia
Y dice lo siguiente: a la esperanza que está guardada en los cielos. Sabemos que Dios tiene un futuro y una promesa para nosotros, y que contamos con una esperanza venidera porque el Señor Jesucristo vive en nosotros ahora. No va a vivir cuando Jesús venga en la segunda venida, hermanos. El Señor Jesucristo vive con nosotros y dentro de nosotros hoy. La resurrección de nuestro Señor es la base de esta esperanza, la eliminación de todo nuestro miedo a la muerte. ¿Y cuándo se cumplirá esta promesa de esperanza? ¿Y cuándo se cumplirá esta esperanza que tenemos? Como hemos visto en los estudios del discipulado en nuestra iglesia, en el libro de Apocalipsis, esa esperanza se cumple, hermanos, cuando el Señor vuelva. Y dice Tito también respecto a eso, Tito 2:13 menciona: aguardando la esperanza bienaventurada y la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando el Señor regrese, hermanos, nuestra esperanza se verá consumada finalmente. En esta segunda parte también de este estudio sobre la esperanza como llave para el crecimiento espiritual, el pastor MacArthur menciona 5 aspectos de la esperanza del creyente. Voy a tratar de resumir y adaptar algunas condiciones de estos aspectos para efectos de estudio, ¿verdad?, y de aprendizaje para todos. Y es que, en primer lugar, hermanos, no podemos abandonar este estudio y hacer esa relación con nuestro crecimiento espiritual sin considerar antes lo que dice 1 Juan 2:27 al 3:3, uno de los grandes pasajes acerca de la esperanza. Y ahí estará basado todo lo que el pastor MacArthur menciona en su escrito acerca de estos 5 aspectos de la esperanza. En esta sección trataremos de descubrir estos 5 aspectos para la esperanza cristiana. En primer lugar, la esperanza garantiza la permanencia de la esperanza garantiza nuestra esperanza. Cuando Juan habla de permanecer, se está refiriendo a la salvación, en esa permanencia en Cristo que constituye la medida del verdadero creyente. Ese concepto se remonta a las palabras del Señor en Juan 8:31 y dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los discípulos verdaderos siguen adelante, permanecen en Él. Entonces, ¿qué es lo que nos da la esperanza? Cuando permanecemos. Es en primer lugar lo que hay que considerar ahí, 5 aspectos de la esperanza cristiana. Y en primer lugar, parte del hecho de permanecer, que la salvación permanezca. Y esa solo lo da en esa permanencia en Cristo. La esperanza viene cuando permanecemos. Pero ¿qué garantiza que el creyente permanezca? Como lo hemos hablado, ¿verdad?, hace unos breves minutos, lo que garantiza que nosotros, hermanos, permanezcamos en Cristo es el Espíritu Santo. Ese Espíritu que tenemos a la par todos los días, que está ahí con nosotros en la hora de tomar decisiones y que lo tenemos ahí, ¿verdad?, susurrando, entendiendo, dándonos ese consuelo en el momento que necesitamos el consuelo, poniéndolos en aviso cuando estamos en peligro. Ese Espíritu que está con nosotros, hermanos, es lo que nos hace permanecer en Cristo. Nada más que hay veces nosotros, ¿verdad?, no dejamos que el Espíritu nos controle, no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Le dejamos más bien, dejamos que la carne controle nuestras acciones, cuando debemos de dejar que el Espíritu que está ahí tocándonos,
que está ahí a la par. Sentimos su sombra. Sentimos ahí ¿verdad? Que está el aura de ese espíritu está ahí. Debemos de dejar que el espíritu controle nuestra vida y así permanecemos en Cristo. Pero como el espíritu también le enseña otras cosas y es verdad y no miente. Así también, de la manera en que Él nos ha enseñado, ustedes deben de permanecer. Eso es lo que habla 1 Juan 2:27, que debemos de permanecer. El espíritu es un detector interno de mentiras, hermanos, y eso creo yo que todos lo podemos experimentar en algún momento. El viejo hombre a veces se nos viene y quiere controlarnos, pero ahí está el espíritu. Y es un detector interno de mentiras que tenemos a la par. Un maestro de la verdad que reside en nosotros. Y entonces llegamos al versículo 28 de 1 Juan 2, donde dice, y ahora, hijitos, permaneced en él. Lo que Juan quiere decir y dar a entender es que sean auténticos, sean verdaderos creyentes, sean cristianos. Y el cristiano genuino, hermanos, permanece, continúa en la carrera con Cristo. También podemos decir que el Espíritu es un don que recibimos, pero este no nos dispensa de cumplir nuestro deber ni nos convierte en irresponsables. Al haber recibido el Espíritu de Dios, no es que lo dejamos todo y que el Espíritu opere por sí solo. También tenemos que ser responsables. No debería hacernos indiferentes, sino más bien fieles y diligentes en cuanto a afianzarnos en las cosas que sabemos que son verdaderas. Hemos de disciplinarnos a fin de conformarnos a la obra del Espíritu y su voluntad para nuestras vidas. Cuando la Biblia expresa que debemos andar en el Espíritu, quiere decir que nos conduzcamos de manera acorde a la obra del Espíritu Santo en nosotros. No solo dejar que el Espíritu obre, sino que nosotros y nuestra conducción de vida debe ser de acuerdo a lo que el Espíritu Santo esté obrando en nosotros. ¿Y en qué día volverá? Y esa promesa que tenemos de que Él volverá, ¿verdad? Y que Él volverá de acuerdo a esa segunda venida. En aquel día cuando Jesús se manifiesta a la iglesia. El apóstol Pablo menciona en el versículo 8 de Romanos 13, donde dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aman tanto esa venida que les sirven, son creyentes, cristianos, permanecen y serán osados al recibir esa recompensa. Para comprender esto, hermanos, tenemos que considerar un pasaje paralelo. Menciona el pastor ahí que hay que comprender el pasaje paralelo de Romanos y está en Corintios 3, del 13 al 15. Y voy a leer textualmente el pasaje. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemase, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La palabra, ¿verdad? Y ahí voy a lo que menciona el pastor, literalmente ahí en su apartado del libro, menciona que la palabra madera, heno, hojarasca, no parecen referirse a pecado, dice, sino más bien a aquellas cosas de poca importancia que hacemos. No son malas en sí, sino simplemente inútiles. Todo aquello que no sea ni bueno ni malo,
se elevará como el humo. Lo único que quedará serán las actitudes y acciones que tuvieron por objeto únicamente a Cristo. Por ellas seremos recompensados. ¿Verdad? Y es decir, hermanos, que muchas veces nosotros creemos que hacemos cosas buenas, pero realmente sí son buenas, pero son inútiles, porque no estamos apegados a lo que el Espíritu Santo nos está llevando a hacer en concordancia con Cristo. Puesto que esto es así, deberíamos ser muy precavidos, menciona el pastor. Oiga bien, deberíamos ser muy precavidos en juzgar las obras de otros. Esto no es nuestra tarea. Juzgar a otros no es nuestra tarea, sino la de Jesús. Y eso lo menciona en 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Imagínense, recibiremos alabanza de Dios. O sea, ¿qué vamos a recibir cuando estemos en ese tribunal de la recompensa, ya en la segunda venida y en ese tribunal de Cristo? En ese día del juicio final, ¿qué vamos a recibir, hermanos? Lo que estamos en Cristo y lo que hemos ido de acuerdo a esa esperanza, actuando de acuerdo a esa esperanza en Cristo. Recibiremos alabanza de parte de Dios. Lo dice la Biblia. De modo que cuando Jesús venga, aquellos que permanecemos tendremos la confianza cuando le veamos, ya que Él se habrá hecho cargo de nuestro pecado, quemando todos lo que no servía y queda inútil, y dejando solo aquello por lo que se nos ha de recompensar. Recibiremos la alabanza de Dios, la recompensa de Dios, por haber permanecido, continuado con esa esperanza en el crecimiento espiritual. El pastor MacArthur también menciona ahí, hace una pregunta incisiva, ¿verdad? Dice, ¿necesitamos más pruebas para convencernos? Para tener esa esperanza, ¿necesitamos más pruebas? Y menciona luego que dice, Colosenses 1:22, dice que Cristo sufrió la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y en 1 Tesalonicenses 3:13 se añade, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, que tenemos una gran esperanza. De esa esperanza que estamos hablando hoy, en esta sesión, esa esperanza para la llave que nos dé la tranquilidad de nuestra alma, que tenemos esa esperanza en el día del juicio. De modo que hemos hecho eso trascendental para nuestra vida. La esperanza se vuelve esa llave del crecimiento espiritual para darnos esa confianza y seguridad que en el día del juicio recibiremos la recompensa y la alabanza de Dios. También, hermanos, otro aspecto de la esperanza para los creyentes es que nuestra esperanza se reconoce por la justicia. Y es que la esperanza se materializa o demuestra su veracidad por nuestra manera de vivir. Fíjense bien. Volvamos al pasaje de 1 Juan 2 y ahora en el versículo 29, donde dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En este versículo, Juan utiliza dos verbos griegos diferentes para saber. El primero de ellos significa conocer algo absolutamente. Y el segundo significa conocerlo por experiencia. Lo que Juan está diciendo es, si conocen como algo absoluto que Dios es justo, es decir, esto es la primera forma de traducirlo, es que si conocemos que
algo absoluto, que Dios es justo, entonces conocen por experiencia que todo el que hace justicia ha nacido de Él. Que Dios sea justo significa que es inocente de todo mal. Siempre hace lo bueno y sus juicios son invariablemente ecuánimes. Y ya que los hijos tienden a ser como los padres, es decir, nosotros somos hijos de Dios, y si Él es justo y nosotros tendemos a ser como los padres, resultaría normal, hermanos, suponer que los hijos de Dios nos pareceríamos a Él. Es decir, si Dios es justo y nosotros nos estamos encaminando, permaneciendo continuamente, creciendo espiritualmente hacia una imagen de Él, es normal que en las iglesias y nosotros los creyentes pensáramos en que nosotros los hijos nos debemos de ir pareciendo a la medida del crecimiento cristiano más en la justicia del Señor. Se puede reconocer que alguien es un hijo de Dios porque actúa como tal. Además, sobre esto Pablo en 2 Corintios 13:5 menciona lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Y cómo nos examinamos? ¿Cómo nos examinamos nosotros, hermanos, si verdaderamente estamos siendo justos y estamos caminando en esa justicia con nuestras actitudes y nuestro comportamiento? ¿Cómo nos examinamos? Lo único que tenemos para poder examinarnos, no podemos vernos internamente, ¿verdad? Pero sí lo único que podemos vernos es acerca de nuestras obras. ¿Cuál es el fruto que damos? Es la única forma que tenemos de cómo examinarnos a la luz de la palabra si estamos siendo justos con nuestras obras. Porque nuestras obras son producto de nuestro crecimiento espiritual. El fruto que damos es la forma de cómo tenemos para examinarnos. De modo, hermanos, que si nuestra esperanza se materializa, es decir, es la forma que nuestra esperanza se materializa en una vida piadosa. Esa esperanza que hablamos, que tenemos en Cristo, esa esperanza, esa confianza, esa seguridad, que Él vendrá en esa segunda venida y que nos iremos con Él a la eternidad. Esa esperanza se materializa con nuestra vida piadosa. Es la única forma que podemos evidenciar que estamos creciendo en esperanza. La esperanza verdadera redundará o impactará en una vida santa y piadosa. Otro elemento que el pastor también presenta en su libro y que lo traigo a este estudio, hermanos, es que nuestra esperanza se afirma mediante el amor. En Juan 3:1 leemos lo siguiente. En 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado al Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y es que el amor es lo que nos ha dado esperanza. El pastor MacArthur hace una alusión a lo que él vivió. Dice él en un pasaje ahí del material, dice: yo solía preguntarme sobre esto del amor. ¿No podría Juan haber ideado algo mejor y decir: mirad cuál amor? Algo así como: qué amor tan extraordinario, colosal, estupendo, magnífico, increíble. Entonces me di cuenta de que el apóstol se sentía sencillamente abrumado y perplejo ante el amor de Dios. Debía de estarse diciendo a sí mismo: no puedo creer que Dios me haya amado tanto como para hacerme su hijo. Sería mucho más de lo que merezco si me hubiera convertido simplemente en su esclavo.
El amor del Padre nos ha hecho sus hijos. Y dice él, si me hubiera convertido simplemente en un esclavo sería suficiente. Y me contentaría también, dice, con ser un vecino del Señor. Y más aún, como ser su amigo. Pero su hijo. O sea, cuando Él nos llama hijos, ahí verdaderamente está mostrando una proximidad mayor. Y Juan no encontraba palabras para expresarlo. El concepto de amor expresado en ese pasaje era demasiado grande cuando lo hace para un hijo. Una ilustración adicional la encontramos en 2 Pedro 3, del 10 al 11, donde el apóstol dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis estar vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En otras palabras, hermanos, si somos hijos de Dios y sabemos cómo va a acabar todo en la segunda venida, si realmente somos hijos de Dios y sabemos cuando la palabra nos dice cómo va a ser en ese juicio venidero, en ese juicio final, en ese día del Señor, si sabemos cómo va a acabar todo, ¿no deberíamos comportarnos como alguien que pertenece a otro mundo y no a este? ¿Acaso queremos atarnos a algo que arderá en el fuego? ¿Que será consumado, como dice la palabra? Estemos claros que así como Jesús no perteneció y no pertenece a este mundo, nosotros como hijos de Dios tampoco. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, hermano. El hecho de que existamos y que estemos aquí como creyentes ante Cristo quiere decir que el Señor nos amó. ¿No es eso magnífico? La consecuencia del maravilloso amor que presenta Juan ahí en ese pasaje. Y es que usted y yo, menciona el pastor, hemos sido llamados hijos de Dios. Resulta emocionante saber que Dios es mi Padre. Resulta fuera de impensado que tenemos un Padre celestial. No se trata simplemente de mi gran Dios que está más allá, sino que el que está cerca y me ama, que me ha hecho su hijo. Puedo ir a Dios del mismo modo que a mi padre, a mi hermano, y saber que si le pido pan, no me dará piedra porque me ama. Soy su hijo. De hecho, menciona el pastor, Él ha prometido incluso heredaré juntamente con Jesucristo su Hijo. Estaré ahí con su Hijo amado. Estaré yo como hijo de Él. Me dejará participar de todo lo que Él ha preparado para Cristo. Quiero cerrar con esto, ya ir terminando este estudio de la esperanza, hermanos. Y él menciona que la parábola del hijo pródigo lo ilustra muy bien. El pastor nos había compartido también hace unos meses un fragmento de un corto video donde el pastor MacArthur ilustra la parábola del hijo pródigo, pero también él la menciona en este libro. Y dice, después de que aquel hijo
despilfarró su herencia, reconoció su pecado y volvió a casa. ¿Lo trató su padre como a un esclavo? No, lo trató como a un hijo. Dios le ha hecho a usted su hijo. A nosotros nos ha hecho sus hijos, no sus esclavos. La relación con Él es la relación de un hijo con un amoroso padre. Nuestra esperanza, hermanos, se cumple a la semejanza con Cristo. En la época del apóstol Juan, como en la nuestra, había gente que decía, somos cristianos, pero echando un vistazo a sus vidas, no se veía en ellas pureza, justicia, amor u obediencia como ahora. Así que Juan declara, táchelos, son lobos con piel de oveja, farsantes. La prueba de que somos cristianos no consiste solo en que tengamos esperanza, sino que dicha esperanza afecte nuestras vidas con buenas obras y una vida piadosa. Esa es la relación que tiene la esperanza en el crecimiento espiritual. Una esperanza todos lo tenemos, pero cómo cambia nuestra vida la esperanza es cuando tenemos y somos productos, podemos producir buenas obras y llevar una vida piadosa. Quiero cerrar con esto, hermanos, que para todos, cuando veamos y seamos tentados a abandonar la carrera de la fe por alguna circunstancia, aferrémonos a la esperanza y pensemos en las alentadoras recompensas que recibiremos de nuestro Dios. Todos vamos a estar tentados a desesperarnos. Todos. Hasta el pastor, me atrevo a decir. Todos vamos a estar tentados a desesperarnos, a dejar que la carne nos venza, a decaernos. Todos vamos a estar tentados, hermanos. Nos pasa todos los días. Pero la única forma es que nos aferremos a esa esperanza y pensemos en las recompensas que tenemos en Cristo. Y que podamos decir y cantar con la letra de un himno que tenemos acceso a él también ahí en las plataformas. Y voy a leer un par de estrofas de este himno que se llama Tranquila mi alma. Tranquila mi alma, Dios es tu refugio. Espera en Él, paciente en la aflicción. Jesús te es fiel en toda congoja. Jesús, tu Dios, tu amigo y salvación. Tranquila, Dios en medio del oscuro hará brillar su gloria y compasión. Silencio mi alma, el Salvador gobierna, el mar rugiente le obedecerá. Tu Padre reina, Él obra en el quebranto, mediante pruebas te acrisolará, aliviará tu duelo y sufrimiento, lo turbador preciado fin tendrá. Ahora mi alma alaba al Rey benigno, confía en Dios y Dios se acercará. Medita mi alma en su palabra santa, así tu fe se fortalecerá. Tranquila espera en medio del oscuro. El sol de vida
resplandecerá. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por mostrarnos, Padre, que la esperanza en ti nos trae el refugio que necesitamos, Señor. Permite que la esperanza en ti, Señor, crezca en nosotros. Que tu gloria, Señor, se manifieste todos los días, Padre. Que reconozcamos, Señor, que veamos esa luz que está al final, Padre. Que veamos la recompensa en Cristo, Señor, que está en tu venida. Que esos galardones que tienes para nosotros, Padre, nos ayuden a tener esa esperanza que necesitamos en ti. Permite, Señor, que la esperanza crezca en nosotros para crecer espiritualmente y que no nos quedemos, Padre, como cristianos sin crecimiento. En el santo nombre de tu Hijo Cristo, Señor, te lo pedimos, Padre. Amén.